Bueno, la historia de hoy realmente es alucinante. Es decir, usted imagínese a varios miles de españoles del común, familias enteras, que de repente se ven expulsados de su tierra. Van errando sin rumbo, recalan en Alejandría, se hacen con la ciudad, hasta que son expulsados también de allí. Entonces deciden cruzar el mar y se apoderan de la isla de Creta y la van a dominar durante más de un siglo. Esta fue la increíble aventura de los cordobeses del Arrabal, expulsados de sus hogares por el emir Al-Hakam, para quedarse con la boca abierta. Aquí hemos contado ya las numerosas revueltas a las que tuvo que hacer frente el emir Alacán, lo mismo en Zaragoza que en Toledo, Mérida o la propia Córdoba, la capital. Las de Córdoba inquietaron especialmente al califa, como es natural, y las reprimió con espantosa dureza. Hay cierta polémica sobre cuándo fueron esas revueltas. Consta que la más peligrosa tuvieron lugar en 806 y 808, aunque lo más probable es que la capital viviera un estado de efervescencia permanente, y sobre todo precisamente en el barrio del Arrabal. Bueno, ¿y por qué se le sublevaba a la gente a Alacán, tanto en 806 como en 818? Pues por sus pecados, por los pecados del emir, no de la gente. Porque el emir era un tipo despótico, violento, orgulloso, acostumbrado a ejecutar una justicia perfectamente arbitraria. Obsesionado por su propia seguridad, convencido de que todo el mundo quería matarle, y la verdad es que no siempre andó descaminado en este punto. Bueno, Alacán rodeó Córdoba de un recinto fortificado y se hizo custodiar por varios miles de soldados. Entre la gente del pueblo corrió además la voz de que no era lo suficientemente piadoso, o para ser más precisos, que sí que rezaba, pero que se emborrachaba como un madero. Bueno, esto hizo que la oposición al soberano cordobés creciera sin tregua, y tanto entre los estratos populares como entre los notables de la ciudad. La revuelta del 806, que ya hemos contado aquí, fue la primera señal, y pese a la crueldad con que la reprimió, la brasa de la rebeldía siguió viva. ¿Y por qué la gente se sublevaba precisamente en el Arrabal? Pues por la peculiar configuración urbanística de aquella Córdoba del Emirato. A lo largo del medio siglo anterior habían ido llegando a Córdoba incesantes oleadas de nuevos vecinos, especialmente árabes y bereberes. Para que nos hagamos una idea de la gente que había allí, señalemos que la mezquita fue ampliada para dar cabida a más de 17.000 personas, que para la época es una cifra extraordinaria. Al principio, Córdoba se desplegaba sobre una de las orillas del Guadalquivir. Cuando el emir Hisam reconstruyó el puente que cruza el río, la ciudad se extendió rápidamente al otro lado. Allí se configuró un arrabal superpoblado, donde convivían numerosos grupos muy pobres, al parecer sobre todo hispano-musulmanes, junto a una parte importante de la aristocracia palaciega. Los pobres veían en los aristócratas, veían en ellos una tabla de salvación, alguien a quien exponer sus quejas. En cuanto a los aristócratas descontentos, veían en las clases populares una fuerza sobre la que apoyarse para cambiar las cosas. La combinación, explosiva. Bueno, tan explosiva que aquella revuelta de 806 se reprodujo en 818. Dicen las fuentes musulmanas que lo que prendió la mecha fue el asesinato de un niño, de un espadero niño. El protagonista del crimen fue un mameluco del emir. Mameluco no es un insulto, aunque los españoles lo utilizan así, pero no. Los mamelucos eran un pueblo originario de Egipto y dedicado a la guerra. Los emires habían contratado a varios miles de ellos para sostener su poder. Pues bien, uno de estos mamelucos llevó su espada a un bruñidor para que la limpiara. El bruñidor era un niño. El niño devolvió la pieza más tarde de lo convenido. El mameluco, irritado, tomó la espada y golpeó al niño con ella hasta matarlo. La conmoción fue inmediata. Una muchedumbre llenó las calles del Arrabal. Las gentes se armaron y tomaron camino hacia el Alcázar, el palacio del emir Al-Hakam. Al-Hakam apareció en ese momento. Volvía de una jornada de caza, se encontró con aquella multitud que amenazante exigía su destitución. Expeditivo el emir, que ya estaba harto del Arrabal y sus gentes, ordenó a su guardia que marchara hacia el Arrabal y lo incendiara. Dicho y hecho, todo el barrio comenzó a arder. La muchedumbre, al ver sus casas devoradas por el fuego, corrió hacia el Arrabal. Allí estaban aguardando los hombres del emir, que apresaron a los rebeldes y mataron a muchos de ellos. Dicen las crónicas que más de 300 prisioneros fueron crucificados cabeza abajo por orden del emir. El resto sufrió condena de inmediato destierro. El suelo del Arrabal fue arrasado.
Es entonces cuando empieza la alucinante aventura de los exiliados. Miles de familias abandonan Córdoba. Un pequeño grupo se dirige a Toledo, pero la mayoría opta por caminar hacia el sur, rumbo al mar, para alejarse del cruel Al-Hakam. Sabemos que un buen grupo llegó a Fez, en Marruecos, ciudad de mayoría berebere. Allí gobernaba el príncipe Idris II, que justamente lo que quería era desbereberizar la ciudad, quitar la hegemonía berebere, así que recibió a los cordobeses con los brazos abiertos. Y otro grupo de exiliados cordobeses recaló aún más lejos, en Alejandría, en Egipto. ¿Cuántos eran? No lo sabemos a ciencia cierta. Algunas fuentes hablan de 15.000 cordobeses, 15.000 personas. En todo caso, debieron de ser muchos, porque la crónica de Al-Nuwari nos dice que, comillas, llegaron a ser tantos en su nueva ciudad, Alejandría, que lograron hacerse dueños de ella y la erigieron independiente. Los cordobeses de Alejandría no solo debían de ser muchos, sino que además debían de tener una cualificación notable desde el punto de vista cultural y profesional, porque de otro modo no se entiende que pudieran convertirse en el grupo dominante de una ciudad como Alejandría, que no era en absoluto irrelevante. No obstante, poco duraron aquellos días de gloria para nuestros cordobeses. Hacia el año 827, el califa Al-Mamun ben el-Paksid envía al gobernador de la región, Alá ben Tahir, estos nombres son impronunciables, la orden de expulsar de allí a aquellos molestos advenedizos. Abd-Alá acude a Alejandría, convoca a los cordobeses y les plantea un ultimátum. Si aceptan irse, él les dará una suma de dinero y se encargará de transportarles hasta Creta. Si no aceptan, la única solución será el combate. Los cordobeses aceptaron y vuelta a empezar. Bueno, cuesta imaginarse el éxodo de 15.000 personas a través del Mediterráneo y el Egeo rumbo a Creta. ¿Por qué precisamente Creta? Pues porque el califa quería que esa isla, siempre codiciada por su excelente situación, cruce de los caminos del mar, fuera para él, para el califa. Creta era de Bizancio, pero los bizantinos no tenían una flota capaz de garantizar la posesión de la isla. En cuanto a los cordobeses, no tenían muchas más opciones, o desembarcar y apoderarse de la isla o perecer, y escogieron lo primero, como es natural. Bajo el mando de un caudillo llamado Abu Hafs Umar al-Baluti, recorrieron la isla, la tomaron bajo su control y se establecieron allí. Bueno, alucinante, comenzaba un dominio de cordobeses en Creta que iba a prolongarse durante siglo y medio. ¿Y quién era este Abu Hafs Umar al-Baluti, el líder de los rebeldes? Pues sabemos de él bien poca cosa. Dicen que su auténtico nombre era Umar ben Suayib al-Bitrausi y que era natural de Pedroche, al norte de Córdoba. Fíjate con lo fácil que es decir Pedroche. Pues Umar, en todo caso, sabía bien lo que tenía que hacer. Organizó los asentamientos, repartió las tierras, encomendó los cultivos, mandó armar 40 barcos y se proclamó emir. Así se constituyó un singular mundo hispano-cretense musulmán que vivía tanto de la agricultura en el propio suelo como de la piratería en las islas vecinas. La familia Suaib gobernaría la isla hasta el final. Ese final se produjo en febrero de 961, es decir, 134 años después de que los cordobeses pusieran el pie sobre la isla, que ya tiene mérito. Durante todo ese tiempo, los bizantinos habían tratado numerosas veces de recuperar el control sobre Creta, a veces por vía militar, a veces por vía diplomática, pero siempre infructuosamente. Hasta que en febrero del año 961, el general bizantino Nicéforo Focas ideó una treta. ¿Focas? Sí, Focas. A Almudena le hace mucha gracia lo de Focas, como es natural, pero en fin, a mí también. Nicéforo Focas se llamaba el pollo. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasaba? Pues que Bizancio atravesaba por momentos de gran carestía. Eso le dijo este señor a nuestro amigo cordobés, y no podían mantener allí los caballos. Pero en Creta, les dijo, había pastos suficientes. Así que los bizantinos pidieron a los hispanocretenses permiso para desembarcar algunos caballos en la isla. Y aquí estaba el secreto. Así lo cuenta la crónica de Al-Nuwari. Fueron enviadas a la isla 500 yeguas con sus pastores necesarios. Luego que estuvieron las yeguas en la isla, el emperador romano II hizo que partieran con el mayor sigilo y ocultamente las tropas capitaneadas por Nicéforo el Doméstico y por otro de sus capitanes más bravos. La flota griega arribó a la parte de la isla en la que estaban las yeguas. Cada jinete con su silla y su rienda saltó sobre la yegua respectiva,
y sorprendieron en completo descuido a los habitantes de la isla, que fue conquistada rápidamente. Los invasores mataron al señor de la isla, dejaron con vida a los pacíficos habitantes y redujeron a cautiverio a las mujeres y niños de los milicianos y guarnecieron fuertemente la isla con tropas y pertrechos de guerra. Pues así fue. El último emir español de Creta se llamaba Abdelaziz Ben Shuaib. Dicen que realmente no murió en el ataque, sino que fue apresado y llevado con su familia a Constantinopla. Bueno, allí en Constantinopla sí que murió Abdelaziz, pero uno de sus hijos, Al-Numan, se convirtió al cristianismo con el nombre bizantino de Anemas y sirvió en la guardia del emperador. Y a este muchacho de linaje cordobés le esperaba un final realmente inaudito, porque este Anemas, el último de los Ben Shuaib cordobeses de Creta, murió combatiendo en Rutenia, en la frontera norte del Imperio Bizantino, hacia el año 972. Y en Creta, mientras tanto, proseguía la vida de miles de familias que un lejano día, quizá ya olvidado, habían abandonado Córdoba, desterradas por el emir Al-Hakán. Y hoy, en Creta, entre la gente de Creta, corre sangre española. Una aventura extraordinaria. Llevaba a la gente a Alacán, tanto en 806 como en 818. Pues por sus pecados, por los pecados del emir, no de la gente. Porque el emir era un tipo despótico, violento, orgulloso, acostumbrado a ejecutar una justicia perfectamente arbitraria. Obsesionado por su propia seguridad, convencido de que todo el mundo quería matarle, y la verdad es que no siempre andó descaminado en este punto. Bueno, Alacán rodeó Córdoba de un recinto fortificado y se hizo custodiar por varios miles de soldados. Entre la gente del pueblo corrió además la voz de que no era lo suficientemente piadoso, o para ser más precisos, que sí que rezaba, pero que se emborrachaba como un madero. Bueno, esto hizo que la oposición al soberano cordobés creciera sin tregua, y tanto entre los estratos populares como entre los notables de la ciudad. La revuelta del 806, que ya hemos contado aquí, fue la primera señal, y pese a la crueldad con que la reprimió, la brasa de la rebeldía siguió viva. ¿Y por qué la gente se sublevaba precisamente en el arrabal? Pues por la peculiar configuración urbanística de aquella Córdoba del Emirato. A lo largo del medio siglo anterior habían ido llegando a Córdoba incesantes oleadas de nuevos vecinos, especialmente árabes y bereberes. Para que nos hagamos una idea de la gente que había allí, señalemos que la mezquita fue ampliada para dar cabida a más de 17.000 personas, que para la época es una cifra extraordinaria. Al principio, Córdoba se desplegaba sobre una de las orillas del Guadalquivir. Cuando el emir Hisam reconstruyó el puente que cruza el río, la ciudad se extendió rápidamente al otro lado. Allí se configuró un arrabal superpoblado, donde convivían numerosos grupos muy pobres, al parecer sobre todo hispano-musulmanes, junto a una parte importante de la aristocracia palaciega. Los pobres veían en ellos una tabla de salvación, alguien a quien exponer sus quejas. En cuanto a los aristócratas descontentos, veían en las clases populares una fuerza sobre la que apoyarse para cambiar las cosas. La combinación, explosiva. Bueno, tan explosiva que aquella revuelta de 806 se reprodujo en 818. Dicen las fuentes musulmanas que lo que prendió la mecha fue el asesinato de un niño, de un espadero niño. El protagonista del crimen fue un mameluco del emir. Mameluco no es un insulto, aunque los españoles lo utilizan así, pero no. Los mamelucos eran un pueblo originario de Egipto y dedicado a la guerra. Los emires habían contratado a varios miles de ellos para sostener su poder. Pues bien, uno de estos mamelucos llevó su espada a un bruñidor para que la limpiara. El bruñidor era un niño. El niño devolvió la pieza más tarde de lo convenido. El mameluco, irritado, tomó la espada y golpeó al niño con ella hasta matarlo. La conmoción fue inmediata. Una muchedumbre llenó las calles del arrabal. Las gentes se armaron por el emir Al-Hakán para quedarse con la boca abierta.
Aquí hemos contado ya las numerosas revueltas a las que tuvo que hacer frente el emir Alacán, lo mismo en Zaragoza que en Toledo, Mérida o la propia Córdoba, la capital. Las de Córdoba inquietaron especialmente al califa, como es natural, y las reprimió con espantosa dureza. Hay cierta polémica sobre cuándo fueron esas revueltas. Consta que la más peligrosa tuvieron lugar en 806 y 808, aunque lo más probable es que la capital viviera un estado de efervescencia permanente, y sobre todo precisamente en el barrio del Arrabal. Bueno, ¿y por qué se le sublevaba a la gente a Alacán, tanto en 806 como en 818? Pues por sus pecados, por los pecados del emir, no de la gente. Porque el emir era un tipo despótico, violento, orgulloso, acostumbrado a ejecutar una justicia perfectamente arbitraria. Obsesionado por su propia seguridad, convencido de que todo el mundo quería matarle, y la verdad es que no siempre andó descaminado en este punto. Bueno, Alacán rodeó Córdoba de un recinto fortificado y se hizo custodiar por varios miles de soldados. Entre la gente del pueblo corrió además la voz de que no era lo suficientemente piadoso, o para ser más precisos, que sí que rezaba, pero que se emborrachaba como un madero. Bueno, esto hizo que la oposición al soberano cordobés creciera sin tregua, y tanto entre los estratos populares como entre los notables de la ciudad. La revuelta del 806, que ya hemos contado aquí, fue la primera señal, y pese a la crueldad con que la reprimió, la brasa de la rebeldía siguió viva. ¿Y por qué la gente se sublevaba precisamente en el Arrabal? Pues por la peculiar configuración urbanística de aquella Córdoba del Emirato. A lo largo del medio siglo anterior habían ido llegando a Córdoba incesantes oleadas de nuevos vecinos, especialmente árabes y bereberes. Para que nos hagamos una idea de la gente que había allí, señalemos que la mezquita fue ampliada para dar cabida a más de 17.000 personas, que para la época es una cifra extraordinaria. Al principio, Córdoba se desplegaba sobre una de las orillas del Guadalquivir. Cuando el emir Hisam reconstruyó el puente que cruza el río, la ciudad se extendió rápidamente al otro lado. Allí se configuró un arrabal superpoblado, donde convivían numerosos grupos muy pobres, al parecer sobre todo hispano-musulmanes, junto a una parte importante de la aristocracia palaciega. Los pobres veían en los aristócratas, veían en ellos una tabla de salvación, alguien a quien exponer sus quejas. En cuanto a los aristócratas descontentos, veían en las clases populares una fuerza sobre la que apoyarse para cambiar las cosas. La combinación, explosiva. Bueno, tan explosiva que aquella revuelta de 806 se reprodujo en 800. Vuelta a empezar. Bueno, cuesta imaginarse el éxodo de 15.000 personas a través del Mediterráneo y el Egeo rumbo a Creta. ¿Por qué precisamente Creta? Pues porque el califa quería que esa isla, siempre codiciada por su excelente situación, de cruce de los caminos del mar, fuera para él, para el califa. Creta era de Bizancio, pero los bizantinos no tenían una flota capaz de garantizar la posesión de la isla. En cuanto a los cordobeses, no tenían muchas más opciones, o desembarcar y apoderarse de la isla o perecer, y escogieron lo primero, como es natural. Bajo el mando de un caudillo llamado Abu Hafs Umar al-Baluti, recorrieron la isla, la tomaron bajo su control y se establecieron allí. Bueno, alucinante, comenzaba un dominio de cordobeses en Creta que iba a prolongarse durante siglo y medio. ¿Y quién era este Abu Hafs Umar al-Baluti, el líder de los rebeldes? Pues sabemos de él bien poca cosa. Dicen que su auténtico nombre era Umar ben Suayib al-Bitrausi y que era natural de Pedroche, al norte de Córdoba. Fíjate con lo fácil que es decir Pedroche. Pues Umar, en todo caso, sabía bien lo que tenía que hacer. Organizó los asentamientos, repartió las tierras, encomendó los cultivos, mandó armar 40 barcos y se proclamó emir. Así se constituyó un singular mundo hispano-cretense musulmán que vivía tanto de la agricultura en el propio suelo como de la piratería en las islas vecinas. La familia Suaib gobernaría la isla hasta el final.
Ese final se produjo en febrero de 961, es decir, 134 años después de que los cordobeses pusieran el pie sobre la isla, que ya tiene mérito. Durante todo ese tiempo, los bizantinos habían tratado numerosas veces de recuperar el control sobre Creta, a veces por vía militar, a veces por vía diplomática, pero siempre infructuosamente. Hasta que en febrero del año 961, el general bizantino Nicéforo Focas ideó una treta. ¿Focas? Sí, Focas. A Almudena le hace mucha gracia lo de Focas, como es natural, pero en fin, a mí también. Nicéforo Focas se llamaba el pollo. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasaba? Pues que Bizancio atravesaba por momentos de gran carestía. Eso le dijo este señor a nuestro amigo cordobés, y no podían mantener allí los caballos. Pero en Creta, les dijo, había pastos suficientes. Así que los bizantinos pidieron a los hispanocretenses permiso para desembarcar algunos caballos en la isla. Y aquí estaba el secreto. Así lo cuenta la crónica de Al-Nuwari. Fueron enviadas a la isla 500 yeguas con sus pastores necesarios. Luego que estuvieron las yeguas en la isla, el emperador romano II hizo que partieran con el mayor sigilo y ocultamente las tropas capitaneadas por Nicéforo el Doméstico y por otro